capítulo 15, versículos 32, vamos a leer entonces la porción de esta mañana. Mateo 15, versículo 32. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: Tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que se desmayen en el camino. Entonces los discípulos le dijeron: ¿De dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús les dijo: ¿Cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7, y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 cestas, 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Vamos a mirar primero, a causa del versículo 39, que se menciona una región, Magdala, se menciona también la barca, nos está indicando una vez más un lugar geográfico donde sucedieron estos hechos. Entonces, hermanos, ¿me ayudan por favor con las diapositivas? En primer lugar, vamos a ver el mapa que ya conocemos, el mapa de Palestina. Es importante que fijemos nuestra atención una vez más en la parte norte. Está Galilea, norte, mano izquierda. Está separada de Decápolis, si la notan, Decápolis, a mano derecha hacia el sur, del mar de Galilea. La otra imagen, nos acercamos un poco más a la región de Galilea. Allí aparece el mar de Galilea como lago de Tiberíades, también se le conoce, pero mayormente nosotros lo conocemos por los escritores bíblicos como el mar de Galilea. Así que la región donde, de acuerdo más al testimonio del evangelista Marcos, sucedió este segundo milagro de la alimentación de los 4,000, está hacia Decápolis, es decir, en la parte sur del mar de Galilea y en la parte oriental. ¿Sí me hago entender? La parte sur y en la parte oriental. Es decir, que cuando Mateo nos relata en el versículo que leíamos, el 39, despedida la multitud, entra Jesús en la barca y se dirige ¿hacia dónde? Dice el pasaje, Magdala. Eso quiere decir que atraviesa el mar de Galilea, logran ver Magdala al otro lado del mar de Galilea, en la región de Galilea, logran ver allí que hay una ciudad señalada o nombrada como Magdala, ¿cierto? La parte norte, pero la parte occidental está Magdala. Entonces, de acuerdo al testimonio de Marcos, es Decápolis, donde en un monte, no se dice cuál monte, el nombre, solo que es un monte donde se dan estos hechos. Y Decápolis, ¿qué significa? Decápolis es la reunión o un conjunto de 10 ciudades. Eso es lo que significa Decápolis. Muy bien, gracias hermanos. Ya entonces evacuamos la parte geográfica del pasaje de estos eventos. Voy a entonces dar la introducción de esta porción mencionando lo siguiente. El versículo 32 comienza diciendo, y Jesús. ¿Sí lo notan ahí en el versículo 32? Esta conjunción y nos muestra que el relato está conectado con lo anterior, es decir, con los versículos 29 al versículo 31 de manera inmediata. ¿Qué vimos allí en estos versículos anteriores?
Jesús hizo muchos milagros en aquel monte. Ya decíamos que no sabemos a ciencia cierta cuál monte, pero vimos en el versículo 29 que estaba ubicado junto al mar de Galilea, muy probablemente por la región de Decápolis. La cita de Marcos es Marcos 7:31, donde más nos ubica en el lugar de estos hechos. Ahora quiero que en esta introducción también observemos el momento del ministerio del Señor Jesús. ¿Sí? Hemos visto en estudios anteriores que el Señor Jesús hace aproximadamente está llevando a cabo su ministerio 3 años y de los cuales le hemos dado nombre a cada uno de esos 3 años. ¿Recuerdan cuál nombre le dimos al primer año del ministerio de Jesús? El año de inauguración. El segundo año le dijimos que es el año de popularidad y el último año, el tercer año, es el año de la oposición. Estamos entonces en un momento del ministerio del Señor Jesús donde está saliendo de la popularidad para comenzar a enfrentar el año de la oposición de lo cual vimos al principio del capítulo 15, cuando vienen los fariseos y los saduceos con ciertos interrogantes a tratar de imponer las tradiciones de ellos sobre los mandatos explícitos en la Biblia. Así que este tono de los fariseos y saduceos va a subir más y más, lo vamos a ir mirando en la medida que avanzamos en Mateo. Ahora, recordamos también en el versículo 21, donde leemos, Mateo 15:21, saliendo Jesús de allí, se fue ¿a dónde? A la región de Tiro y a la región de Sidón. Jesús entonces sale hacia el norte, más al norte de la Palestina. ¿Qué propósitos tiene el Señor Jesús al salir al norte? ¿Extender el reino de los cielos? No propiamente. El propósito principal de su salida más al norte, más lejos, más allá de las fronteras de Israel, es de descanso ministerial, ¿cierto? Es más claramente visto en Marcos 7:24. Si ustedes miran Marcos 7:24, hay muchos pasajes que no voy a ir por el tiempo, pero en Marcos 7:24 nos dice el evangelista que no quiso Jesús que nadie supiese, ni que se iba hacia allá, ni que llegaba allá a tierra de Tiro y Sidón. ¿Por qué? Porque tenía propósitos de descanso y de comunión con sus discípulos. Ese es el propósito que vemos aquí. Ahora, es evidente, de acuerdo a lo que hemos visto en estudios anteriores, que el trabajo de enseñanza, el trabajo de sanar, el trabajo de visitar a diferentes lugares, de compartir con personas, de despedir hasta la última persona, esto ha desgastado físicamente al Señor y a los discípulos. Así que esto ha traído agotamiento físico. Es más, notamos en algún momento que cuando Jesús escucha de la muerte de Juan el Bautista y quiere retirarse a un lugar privado para tener comunión con su Padre y tener un tiempo a solas con sus discípulos, fue interrumpido por toda aquella multitud de los 5,000 que le siguieron. Y entonces ese asunto tuvo un cambio. Entonces ahora se volvió ese tiempo a solas en un tiempo de darse a las personas, a lo cual Jesús nunca se rehusó a hacerlo por compasión. Así que muchos momentos han sido interrumpidos y notamos también aquí, en aquel momento, que él se retiró para orar, pero ni aún así el hecho de atender a la multitud le quitó eso de su corazón. Notamos que él, despedida la multitud, una tarde ya que estaba por caer ya la noche,
Él se fue a solas y pasó la noche y le llegó la madrugada haciendo ¿qué? Orando a su Padre. Y es en la madrugada que Él vuelve a sus discípulos caminando sobre el mar. Les cae de sorpresa a los discípulos en la madrugada, que es cuando ellos se asustan, ¿cierto? Así que el Señor Jesús ha tenido un desgaste físico, es hombre, ¿sí? Y en estas circunstancias ha querido tener tiempo a solas. En esta primera ocasión no se pudo, pero en esta ocasión sale a tierra de Tiro y Sidón y no nos dicen los evangelistas ninguno cuánto tiempo aproximado estuvo Jesús fuera de Israel, fuera de Palestina. Algún autor que estudia cronología de los evangelios nos dice que al menos pudo ser 6 o 7 meses que él estuvo en tierra de Tiro y Sidón, teniendo un tiempo, podríamos bautizar este tiempo como un retiro. Un retiro no solo por él, sino también por quienes, por sus discípulos. Han tenido tanta actividad, no han tenido una noche tal vez larga de descanso, han estado en trabajo, visitación, compartir con la gente, sanando personas, pero entonces en este tiempo se requiere un retiro, ¿cierto? Aquí podríamos justificar entonces, hermanos, que a veces cuando se hacen retiros, ¿cierto? Son necesarios para recobrar fuerzas y ánimo. Los retiros pastorales, cuando salimos hacia algún estudio bíblico y podemos compartir con otros hermanos, para nosotros es un refrigerio y alimento para nuestras vidas. Como también lo que vamos a mirar aquí en este pasaje, Jesús tuvo tiempo de compartir también con la multitud, de tener su propio retiro con las personas. Ahora, después de este retiro, donde seguramente recobrarían fuerzas, se encuentran a su regreso con la bienvenida de muchas personas. En realidad, con una multitud que le espera con todas sus dolencias físicas para ser sanados. Y todos aquellos que están acompañando, aquellos que están paralíticos, aquellos que están ciegos, aquellos que no pueden hablar, etcétera. No solamente van, sino también sus familias, seguramente un padre llevando un hijo, ¿cierto? Un hijo llevando un padre, un abuelo llevando a su hija, muchos escenarios, muchas personas allí, muchos deseando que Jesús ponga sus manos sobre ellos y otros deseando porque Jesús haga ese milagro sobre ellos. Así que se reúnen de nuevo. ¿Cuántas personas? 4,000, contando solamente los hombres, contando solamente los hombres. Así que de nuevo comienza la ardua labor. Ahora ya no es un día completo. Cuando leíamos en el capítulo 14, versículos 13 al 21, ese día, esa ocasión fue un día. Jesús se retira, le siguen las multitudes, pero es en la tarde donde los discípulos dicen, Señor, ya va a caer la noche, despídelos, que tengan buen tiempo para regresar a sus casas. Esa ocasión fue un día, pero aquí ¿cuántos días estamos leyendo? 3 días. ¿Sí notaron el relato? En el versículo 32 dice Jesús, tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo. Así que ya ahora están 3 días con el Señor Jesús. Están en un lugar desértico. Ahora, el hecho de mencionar un lugar desértico no es lo que tenemos en mente de arena amarilla y sol implacable, sino la idea del lugar desierto es un lugar lejos de las ciudades, donde no hay cosas a la mano como el alimento, ¿sí? Y por la estación se puede suponer que no hay hierba. En esta ocasión no les dijo recuéstense sobre la hierba, sino recuéstense sobre la tierra.
Seguramente están pasando una época de verano. Bien, ahora, evidentemente, en este relato entendemos que aquellas multitudes pasaron las noches allí. ¿Cuántas noches? Al menos 2 noches. 2 noches pasaron con el Señor Jesús. Pregunto yo, ¿estuvieron en ayuno todos los días? Pregunto yo, ¿hubo una intencionalidad de parte del Señor de no suplir desde el primer día sus necesidades de alimento? Pregunto yo, ¿por qué hay menos personas aquí? 4.000 y la vez pasada eran 5.000. ¿Por qué hay menos aquí y en el otro escenario habían más? ¿Cuántas preguntas más podríamos hacer de este relato? Ahora, quiero comenzar a mirar las diferencias que hay con el anterior relato de la alimentación de los 5.000. Cuando Jesús alimenta a las 5.000 personas, ¿ustedes saben qué sucedió con esa multitud al otro día que Jesús hizo ese milagro? Fueron a buscar a Jesús. Esto no nos lo dice Mateo, nos lo dice el evangelista Juan. Juan nos dice que después de que Jesús multiplica aquellos panes y aquellos peces, esta multitud al día siguiente va a buscar a Jesús. ¿Por qué le van a buscar? ¿Porque desean oír la palabra de Dios? No, dice Jesús, ustedes me buscan porque les alimenté. Trabajen no por la comida, ¿cierto?, que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Y aprovecha esa ocasión para decir, yo soy el pan de vida. Y eso está en Juan capítulo 6. Así que desde aquella ocasión, muchos de sus seguidores, recordemos que Jesús no solamente tenía sus discípulos primarios, los 12 que le seguían, sino tenía otra multitud de discípulos. Pero de esta multitud de discípulos que le seguían, muchos a partir de esa circunstancia volvieron atrás. No pudieron entender ni siquiera sus propios 12. Jesús tenía siempre que, de manera privada, enseñarles. ¿Cómo es que no entienden? Y en paciencia y misericordia le enseña a sus discípulos todas las palabras que en público Él está enseñando. Así que en esta ocasión no alimenta a Jesús en el primer día. Pasan 3 días. Algunos llevarían entonces buena provisión. Querían estar tiempo con el Señor de verdad, es decir, recibiendo el verdadero pan de vida, que es su enseñanza, que es su doctrina. Y muchos de ellos, pienso, llevarían provisión y no les importó no estar en la comodidad de su casa, sino estar allí en este lugar desierto, lejos de sus ciudades, pero están con el Señor Jesús. No se nos dice qué les enseñó el Cristo en esta ocasión. Sí nos dice que pasó mucho de este tiempo sanando a los enfermos, pero seguramente pasó tiempo enseñándoles también su doctrina, enseñándoles el camino de la salvación. Veamos, hermanos, los siguientes aspectos aquí en este pasaje. Primero, el llamado a sus discípulos. ¿A quiénes llamó Jesús? Versículo 32. Y Jesús llamando ¿a quién? A sus discípulos. Jesús toma la iniciativa de llamar a sus discípulos para decirles lo que tiene en su corazón frente a lo que están viendo sus ojos. Por alguna razón diferente del primer relato, los discípulos no han dicho nada frente a esta situación. Notemos esto. Los discípulos, cuando le siguieron la multitud de los 5.000, llegó la tarde y se acercaron los discípulos. Fueron los discípulos en aquella ocasión los que se acercan. ¿Y qué le dicen al Señor Jesús? Despídelo, Señor. Habían calculado tiempo,
habían calculado dinero, habían calculado distancia. Es hora de que ellos se vayan. En otra ocasión, también los discípulos dijeron, despide. ¿De quién decían despide los discípulos? De la mujer sirofenicia, ¿cierto? Señor, despídela ya. Nos es molesto escucharla una vez más. Señor, ten misericordia de mí. Lo vimos en el relato de 15, versículo 23. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron. Fue un ruego. Despídela. Da voces tras nosotros. Miren que estos dos pasajes nos dejan ver un poco al interior del corazón de los discípulos. Hay muchas cosas que para ellos pareciera como molestas, incómodas, como fastidiosas. Despide a la multitud, despide a esta mujer. En esta ocasión los discípulos pasa un día, pasa 2 días, llega el tercer día. No han dicho nada, pero me pregunto yo qué hay en sus corazones. ¿Será que hay vergüenza? Dice, vaya, dígale usted al Señor. No, Pedro, vaya usted es el que siempre toma la vocería de nosotros. Enviemos a Juan, que ese es el que maneja el lenguaje del amor, más tierno que todos. No sé, son suposiciones. No sé qué hay en el corazón de sus discípulos y tal vez ya pasar noche tras noche tras noche, ellos también con dolor de espalda. Uy, no pude dormir bien, esto fue incómodo dormir acá. ¿Hasta cuándo el Señor estará con esta gente? No sabemos qué cosas hay en el corazón de sus discípulos. El caso es que aquí la iniciativa no es de los discípulos. La iniciativa es de quién? De Jesús. Jesús llama a sus discípulos y les dice, tengo compasión de la gente. Hablemos un poco acerca de la compasión de Jesús. No es la primera vez que el evangelista Mateo habla acerca de la compasión de Jesús. En en Mateo 9:36, miremoslo, hermanos. Mateo capítulo 9, versículo 36. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Qué tuvo de aquellas multitudes? Compasión. Las ve como ovejas que necesitan pastor, necesitan ser enseñadas, necesitan ser dirigidas. Y suple esta necesidad enseñándoles. En Mateo capítulo 14, versículo 14, que leemos, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Pero aquí la diferencia, si bien estábamos viendo estos pasajes que hablan acerca de la compasión, aquí Jesús lo dice con su propia boca. Tengo compasión. Los otros dos pasajes anteriores es el testimonio de Mateo. Jesús vio y tuvo compasión, dice Mateo. Jesús vio y tuvo compasión, sanó, enseñó, dio alimento. Pero aquí es en la propia boca del Señor. Tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo. Quiero hablar un poco acerca de la palabra compasión. La raíz de esta palabra griega está relacionada con nuestros órganos internos, es decir, con las entrañas. Miremos el uso de esta palabra en Filipenses, no pierdan ahí, Mateo. Filipenses capítulo 1, versículo 8.
Filipenses 1:8 leemos, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Filipenses 2:1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo. ¿Cuál es la palabra que en Filipenses aparece también como compasión? Entrañable, entrañable, ¿sí? Allí, y no porque nuestra palabra aquí en Mateo esté mal, ¿no? Compasión, es compasión. Lo que quiero tratar es de entender de dónde proviene ese sentir. Ahora ya lo vimos cómo está traducida en Filipenses 1:8 y 2:1. Esta traducción nos da un sentido de la profundidad del significado de la palabra compasión, es decir, algo que viene de las entrañas. Y también podemos ilustrarla con el ejemplo del padre del hijo pródigo, quien al verlo de lejos se le conmovieron las entrañas. Podríamos leer así el relato del hijo pródigo. En Lucas, donde está relatada el hijo pródigo, aparece la palabra y tuvo misericordia. Hay otras traducciones que ponen la palabra y tuvo compasión. Pero podríamos entender que deriva y que podríamos entenderlo como que ese padre cuando vio a su hijo de lejos se le conmovieron las entrañas y ¿qué hizo? Fue hacia él y se le echó, ¿cierto? A abrazarlo y darle la bienvenida. Tal vez esto nos ayude a entender un poco más la palabra compasión, ¿no? Porque de pronto en nuestro círculo familiar tenemos afectos compasivos hacia los que están cercanos. ¿O qué padre no tiene compasión por sus hijos? ¿Hay algún padre aquí que no tenga compasión por sus hijos? ¿No se le conmueven las entrañas al ver a sus hijos en el camino de la rebeldía, de la mentira, del odio? Así que ya vimos tanto por traducción como por el ejemplo del padre, del hijo pródigo, la profundidad del hecho de las palabras de Jesús, tengo compasión de la gente. Ahora permítanme hacer acá un paréntesis. Pensemos en nosotros. Cuando nosotros experimentamos una emoción fuerte, ¿no está relacionado con algo por allá adentro? ¿Sí? Cuando, cuando tenemos ciertas situaciones que nos producen emociones, ¿no nos quitan algunas el apetito? ¿Sí? Estamos sentados a la mesa, sonó el teléfono o hizo algo mi hijo, mi hija, ¿y qué hizo? Me cortó que el hambre, ya no quiero comer. Eso es algo que está dentro de nosotros, que está despertando y produce, despertado por una circunstancia y produce una emoción en nosotros. Los que están enamorados, ¿no les palpita el corazón fuertemente? ¿O no? ¿Ya no? Muchos, pocos enamorados acá. Cuando hay problemas que nos ponen tensos, no afectan nuestra respiración, no sentimos que nuestro ritmo de respiración es como más rápido. Es el sentido bíblico de muchas de las emociones que están afectando nuestras entrañas, provienen de nuestras entrañas. Ahora, lo que quiero que miremos a continuación es la compasión en acción. No es una compasión de simplemente tengo este sentimiento. Está acompañado de la acción, del hecho. Versículo 33. Después del llamado, después de decirles tengo compasión, entonces sus discípulos le dijeron, ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande?
Hermanos, ¿qué elementos tenemos en esta respuesta de los discípulos? Yo observé al menos 3 elementos. El primero, no tenemos dinero para comprar tanto pan. Primer elemento. Segundo, estamos en un lugar donde no hay nada. Estamos lejos del Ahorramás, de la Concordia, del Éxito, del Surtimax, de todos los supermercados. Tercero, son muchos. Son muchos. Yo no sé cómo hicieron la cuenta. ¿Sí? 4,000, ¿de dónde salió esa cuenta? No sé. Pero hicieron la cuenta y si eran solo los varones y si había una mujer por cada varón y un niño por cada varón, entonces habrían como 12,000 personas, más o menos, y hablando todavía prudentemente, podían haber muchas más. Generalmente hay más mujeres y más niños, pero era una multitud muy grande. ¿Qué elementos tenemos en esta respuesta? No tenemos dinero para comprar tanto pan, estamos en un lugar donde no hay nada, son muchas personas para alimentar. Hermanos, yo pregunto, ¿es natural la respuesta de los discípulos? ¿Es natural la respuesta de los discípulos? Yo pienso que sí, es natural. Es una respuesta muy natural. La pregunta que viene a continuación ¿es justificable la respuesta de los discípulos? Alguno tímidamente dijo no. ¿Por qué no es justificable esta respuesta? Yo veo naturalidad en la respuesta, pero es que yo he leído los pasajes anteriores y yo creo que esta respuesta se quedó corta. Yo creo que es natural que humanamente ellos hayan respondido así, pero no podrían haber agregado alguno, pero Señor, estamos en tus manos. Si tú has sanado a este que no podía hablar y ahora habla, si tú has sanado a este que estaba ciego y ahora puede ver, si tú has hecho caminar a este delante de nuestros ojos por tu poder, creemos que puedes alimentar a esta multitud. Como aquel que en un momento dijo, Señor, creo, pero ayuda mi incredulidad. Porque sí sé que lo puedes hacer, pero lucho en mi corazón con creerte, con creer a tus promesas. Así que creo que se quedó corta y pienso que no es justificable. Miren, en otros escenarios Jesús le censuró a sus discípulos la falta de fe. ¿No le dijo a Pedro, hombre de poca fe? En otra ocasión en la barca hundiéndose por la tempestad, ¿no les dijo, hombres de poca fe? Aquí Jesús no toma el tiempo para censurarles. La compasión y su sentir por esa gente prima. Ya va a haber tiempo para hablar sobre esta situación y más adelante la vamos a ver, que estos 2 ejemplos van a ser tomados como referencia en otra situación. Pero aquí prima es la gente, las personas, aquellos que están en necesidad y a los cuales Jesús quiere suplirles su alimento para que no se desmayen por el camino. Hay muchos, dice Marcos, que venían desde muy lejos. Así que quiere Él suplirles sus necesidades. La compasión en acción. Hermanos, pensemos en lo siguiente. Voy a decir lo siguiente y creo que va a ser bien entendido. Los discípulos no están comiendo de las migajas que caen de la mesa, están comiendo del pan que les pertenece por derecho. Y si solo con las migajas fue sana la hija de aquella mujer sirofenicia, ¿qué no podrían hacer los que comen el pan que les pertenece? ¿Me entienden, hermanos?
Si solo las migajas fue suficiente para sanar a aquella hija endemoniada, ¿qué no podrían hacer los hijos que comen el pan que les da Jesús por derecho? ¿Notan por qué pareciera yo al verlo de esta forma me siento como indignado, como por la respuesta de los discípulos? Pero esto no opacó el corazón compasivo del Señor, quien desea guiar y usar a sus discípulos para hacer lo que naturalmente es imposible. Jesús no quiere, como decir, así como ellos a veces se sienten fastidiados por la multitud, Jesús no les dice, ¿saben qué? Háganse aquí a un lado, yo voy a ir a atender a la gente. ¿A quién o por medio de quién más bien Jesús atendió a esa multitud? Sus discípulos. Miren, a veces hay historias y esta semana estábamos hablando con alguien donde hay momentos en donde alguien dice, no, eso por esa persona, ¿quién va a dar un peso? Compartíamos con alguien esta semana de un alumno en un instituto bíblico que lo molestaron toda la semana, todo el año que estuvo en su preparación, donde seguramente quedó en la mente de todos los otros compañeros que ese no iba a hacer nada para el Señor. Y cuando escuchamos hoy día de lo que está haciendo, uno dice, Señor, tú usas los instrumentos que a nuestros ojos parecen menos dignos, ¿cierto? Usó a sus discípulos con todo y sus debilidades de la fe, con todo y el hecho de que hacía solo algunos meses había multiplicado el pan y los peces para 5,000. ¿No lo podía hacer ahora otra vez? Lo podía hacer de nuevo. Lo podía hacer de nuevo. ¿Cuántos panes tenéis? Dice el Señor. Eran 7 panes, ¿no? Y unos pocos peces. Así que Jesús manda recostar a la multitud en la tierra y hace de nuevo el milagro de la multiplicación de los alimentos, alimentando a más de 8,000 personas, seguramente eran muchas más, en un lugar donde seguramente habrían muerto de hambre. Y no solamente eso, hermanos. ¿Sabe qué más pudo hacer el Señor? Hacer que todos quedaran completamente ¿qué? Saciados. ¿Sí? No fue que los que estaban aquí más cerquita de los discípulos y donde estaba el Señor, claro, aprovecharon la cercanía y para comer mucho más, ¿no? En nuestra cultura lo harían, ¿no? Los primeros son los que acapararían. Pero no, hasta el último, allá al último rincón donde está Brian, allá llegó. Y ellos, los últimos, pudieron ser saciados completamente. Completamente. Tanto fueron saciados que ¿cuánto sobró? 7 canastas llenas. Aquí dice, versículo, ¿dónde está el versículo de las 7 canastas llenas? 37. ¿Cuántas habían sobrado cuando los 5,000? 12. ¿Pero 12 qué? Sobraron 12 cestas llenas. Aquí noten que no dice cestas, aquí dice canastas. La comparación es la siguiente, en una cesta podría caber un bebé. En una canasta, ustedes recuerdan para hacer más o menos la comparación, cuando Pablo estaba en Damasco y comenzó a predicar, en algún momento se siente que le van a perseguir y le van a matar, le ayudan a descolgarse por la ventana. ¿Se recuerdan esa primera huida de Pablo en Hechos? ¿Dónde iba descolgándose Pablo? En una canasta. Entonces, ¿qué es más grande, una cesta o una canasta? Una canasta. Así que puede ser que aquí, aunque sean menos, 7 canastas, y allí sean 12, puede ser que lo que sobró en esta ocasión sea mucho más que lo que haya sobrado de las 12 cestas. Esa es
un punto de comparación. Así que esta provisión de alimento fue tan grande que alcanzó para la provisión del próximo día. Ese fue el milagro que hizo Jesús en su compasión, movido en sus entrañas por esa multitud que ha hecho sacrificios grandes para estar cerca de Él, para seguirlo. Un cuarto aspecto quiero mencionar en este pasaje y es que Jesús da gracias por la provisión. ¿Sí lo notan? Versículo 36. Y tomando los 7 panes y los peces, ¿qué hizo? Dio gracias, los partió y comenzó a repartir. Jesús, siendo Dios mismo, dando gracias a su Padre por la provisión. En eso también el Señor le da ejemplo a sus discípulos y a nosotros de gratitud por la provisión. Hermanos, ¿ustedes acostumbran en su mesa, en su casa, a darle gracias a Dios por los alimentos? ¿Sí? Síganlo haciendo. Aquellos que a veces se les olvida, por favor, recuérdenlo. Algunas veces o alguien en algún momento decía, bueno, ¿y por qué damos gracias? ¿Dónde dice la Biblia que debemos orar en el desayuno, en el almuerzo, en la comida? Bueno, seguimos el ejemplo del Señor Jesús. Si el Señor Jesús dio gracias por esa provisión, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? Ahora, dos cosas están detrás de esto. Primero, le damos gracias por suplir el alimento, en primer lugar. Pero también, en segundo lugar, reconocemos que de Él provienen los medios para suplir nuestras necesidades. Sea por la ofrenda de un hermano, sea por su trabajo, sea por una visita, Dios provee y da los medios también. Así que no solamente le damos en sí gracias por esa provisión, sino también le damos gracias por los medios que Dios nos pone por delante o en su misericordia nos da para tener aquella provisión de alimento y suplir así nuestras necesidades. Hermanos, el corazón del compasivo del Señor Jesús es muy recortado o será que es amplio? Es muy amplio, ¿no? Si hubiesen sido panes de 100 pesos o de 200, porque ya no hay pan de 100, al último no le llegó la mitad porque no alcanzó en la repartición, ¿cierto? Le llegó completo, le llegó pleno. Así es el Señor con nosotros. Quiero mencionar dos conclusiones aplicativas acerca de la compasión en Jesús. La compasión en Jesús, como ya vimos, es práctica, es palpable, no solamente sentimental. Y en este caso particular es aplicable para sus seguidores. Ellos son en este caso el objeto de su compasión, quienes han pasado con él 3 días soportando el precio de estar fuera de la comodidad de sus casas. Entonces, en primer lugar de la compasión que debe estar presente en nosotros, en nuestros corazones, ¿cuál debe ser ese lugar donde nosotros ejercitamos la compasión? En la iglesia de Dios, en medio de su familia, en medio de los que le siguen, en medio de los que le aman. Allí es donde debemos exponer todos nuestros afectos compasivos de dar. En la iglesia no damos limosna, la limosna la damos afuera, en el mundo. Aquí le damos a Dios una porción esforzada, agradable a Él. No le damos, no es que afuera damos el pan de 1000 y en la iglesia damos el pan de 200. ¿Me hago entender, hermanos? La compasión es con la familia de Dios. Ese es el ejemplo del Señor. Si usted está haciendo a la inversa, hermano, haga
revierta sus valores. Dele a la iglesia el pan de 1000 y dé en el mundo el pan de 200. No inviertan los valores y los principios que el Señor Jesús nos enseña en su palabra. Pero no solamente quiero hablar en este sentido. Hay otras maneras también donde debemos ser compasivos unos con otros. Jesús aplica su compasión por medio de sus discípulos. Hay ojos que ven, pero que se necesitan manos y pies para suplir estas necesidades compasivas. ¿Ustedes se imaginan Jesús solo supliendo la necesidad de esta multitud? ¿A quiénes usó? A sus discípulos. Él tuvo el corazón, él tuvo los ojos, pero fueron los discípulos sus instrumentos. Ahora quiero conectar este tema, hermanos, y tener una aplicación muy particular sobre nosotros como iglesia. Y pensando también en que los días jueves de oración se está tocando el tema de las buenas obras. Nosotros hemos sido llamados para buenas obras. Y esas buenas obras, en primer lugar, corresponden a la familia de Dios. Nosotros somos una iglesia madura, que ha crecido. Y en medio de ese crecimiento, hermanos, también entre nosotros hay hermanas de edad, hermanas que son abuelas, hermanas que muchas de ellas ya están casi solas. Y en este sentido yo quiero que nosotros como iglesia comencemos a pensar en un ministerio de compasión y misericordia con aquellas hermanas. Un ministerio donde haya visitación, un ministerio donde oremos con ellas, un ministerio donde se conozcan sus necesidades, un ministerio donde sean animadas aquellas hermanas en medio de sus enfermedades. Y tengo aquí el nombre de varias hermanas y no quiero mencionarlas porque de pronto ofendo a alguna hermana dejándola por fuera de mi lista. Pero voy a dar algunas características y ustedes, hermanos, piensen si las hay entre nosotros o no. Hay hermanas abuelas de buen testimonio que seguirían, que sus hijas y sus nietas podrían seguir perfectamente su ejemplo de fidelidad, de esfuerzo, que a veces no nos damos cuenta y son más fieles que nosotros mismos, que aunque están enfermas están con nosotros. Muchas de ellas están solitas o pasando enfermedades difíciles. ¿Las hay entre nosotros o no? ¿O es demasiado yo decir, no, pues es una lista? Tengo al menos 9 hermanas que requieren de que hay ojos que ven, pero hay manos que se necesitan que vayan, oren, visiten, animen, que se sientan que son parte de la iglesia. No que como ya están en el ocaso de sus vidas, entonces pues, hermanita, que el Señor tenga misericordia de usted, bendiciones. Es necesario que ejercitamos nuestros pies y nuestras manos para estar pendientes de una manera más directa con estas hermanas. Hermanos, demos gracias al Señor por su palabra y